El video de hoy es el primero de una serie de 2 videos en los cuales vamos a considerar los aspectos más importantes sobre 2 enfermedades parasitarias que afectan a los perros y a los gatos y que tienen un importantísimo papel no solo desde el punto de vista de su alta prevalencia en estas mascotas, sino también debido a su potencial zoonótico. Nos estamos refiriendo a la toxocariosis o toxocariasis canina y felina y a la anquilostomiasis canina y felina. ¿Por qué estas parasitosis son tan prevalentes en el caso de los caninos y los felinos? ¿Qué factores determinan que sea una enfermedad tan importante desde el punto de vista zoonótico, a pesar de que son consideradas todavía enfermedades negligenciadas y que apenas ahora se empiezan a descubrir algunos aspectos relevantes en términos de su significancia zoonótica? Esos aspectos van a ser respondidos en el video de hoy y en el video de la semana próxima. Y en este sentido, te doy la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario, donde consideramos exactamente algunas enfermedades de interés en animales y de interés en humanos, siempre enfocado en el concepto de una salud única. Y como podemos observarlo en esta lámina, Toxocara cati y Toxocara canis son las especies responsables de la parasitosis en el caso de los caninos y los felinos. Son parásitos pertenecientes al filum de los nematodes, es decir, son parásitos de forma cilíndrica, de cuerpo robusto, de sexos separados y cuyos ciclos biológicos pueden ser directos o indirectos. Ya vamos a ver en específico el ciclo biológico de Toxocara, y parásitos que pertenecen a la familia Toxocaridae. Estos parásitos se ubican en su forma adulta a nivel del tracto digestivo de sus hospedadores definitivos, específicamente a nivel del intestino delgado. Son parásitos, como ya mencionado, que presentan una distribución mundial, sobre todo a nivel de regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones de temperatura y humedad favorecen el desarrollo de su ciclo biológico. Asimismo, los animales jóvenes son los más afectados desde un punto de vista clínico, siendo los que albergan las mayores cargas parasitarias. Los animales adultos albergan cargas parasitarias menores en términos de parásitos adultos a nivel intestinal, y generalmente las infecciones en parásitos adultos son asintomáticas. Sin embargo, presentan una notable relevancia clínica también. Y como mencionado, son importantes zoonosis parasitarias. Y ya vamos a ver algunos datos que refuerzan el concepto de que la toxocariasis es una de las zoonosis parasitarias de mayor relevancia, negligenciada y económicamente importante. Pero ¿cuáles son las adaptaciones biológicas que han hecho de los parásitos del género Toxocara, y en específico Toxocara canis o Toxocara cati, unas especies tan exitosas en términos de su distribución mundial, en términos de su capacidad de diseminarse entre distintos hospedadores susceptibles? Y la respuesta está en las vías de transmisión que estos parásitos han desarrollado a lo largo de su evolución con sus respectivos hospedadores. Y de esta manera podemos verlo en el siguiente ciclo biológico. Un ciclo biológico relativamente simple, pero donde esas distintas vías de transmisión le confieren una complejidad mayor, que es, como ya mencionado, lo que garantiza esa altísima diseminación entre sus respectivos hospederos susceptibles. Y empecemos el ciclo biológico con la presencia de parásitos adultos, machos y hembras, a nivel del intestino delgado del hospedador definitivo. Allí, esos parásitos realizan la cópula y las hembras fertilizadas producen huevos que se mezclan con las heces y pasan al medio ambiente. Siendo importante señalar la altísima capacidad de producción de huevos de estos parásitos. Se cuentan por miles la cantidad de huevos que ellos son capaces de colocar en un solo día. A nivel del medio ambiente, estos huevos embrionados dan origen a un primer estadio larval y enseguida a un segundo estadio larval, siempre dentro del huevo. De tal manera que este huevo con L2, es decir, con el segundo estadio larval dentro del mismo, es la forma infectiva de las especies del género Toxocara, específicamente Toxocara canis y Toxocara cati. De forma tal que nuevos hospedadores caninos o felinos se van a contaminar en el momento en que ingieren estos huevos con L2 en su interior. Sin embargo, ya introduciendo un nuevo aspecto de interés dentro de este ciclo biológico, el ciclo posee la presencia de hospedadores paraténicos, es decir, una amplia variedad de seres vivos pueden ingerir a nivel del medio ambiente estos huevos larvados y contaminarse con ese estadio infectivo. Estos huevos se liberan
o eclosionan a nivel digestivo de esos hospedadores paraténicos y las larvas migran a diferentes tejidos, enquistándose allí, de forma tal que el hospedador definitivo, siguiendo esta ruta, se infectará en el momento en que ingiere a esos hospedadores paraténicos con las larvas enquistadas a nivel de los distintos tejidos. Estos hospedadores paraténicos incluyen desde lombrices de tierra hasta lagomorfo, como es el caso de los conejos, o roedores, como es el caso de ratones, como es el caso de ratas, pero también hay una serie de trabajos recientes que están también considerando la actuación de ovejas, de bovinos, de suinos, como potenciales hospedadores paraténicos de larvas de Toxocara canis y Toxocara cati. Por lo tanto, jugarían también un papel importante en la infección de humanos, como lo vamos a mencionar hacia la parte final del video. Una vez que los hospedadores definitivos realizan la ingestión de los estadios infectivos, sea a nivel de huevo con L2 o bajo la forma de larvas enquistadas a nivel de los tejidos de los hospedadores paraténicos, se suceden un conjunto de migraciones que pudiéramos decir que son la clave del éxito de esta altísima capacidad de diseminación que presentan las especies del género Toxocara. Y fundamentalmente pudiéramos decir que en animales menores de 6 meses de edad se sucede un proceso de migración traqueal, mientras que en animales mayores de 6 meses de edad la migración es una migración de tipo somática. Y vamos a explicarlo a continuación. Cuando los animales jóvenes ingieren estas formas infectivas, las larvas atraviesan la pared intestinal, toman la vía sanguínea, se dirigen al hígado, desde el hígado vía sanguínea también llegan al corazón, del corazón a los pulmones. Esas larvas son capaces de atravesar las paredes de los capilares sanguíneos y llegar a los alveolos, y desde allí realizan un proceso de migración que las lleva hasta la tráquea, la faringe y son deglutidas por el hospedador. De esta manera toman nuevamente la vía digestiva y al llegar al intestino delgado, allí se ubican a nivel de la mucosa, realizan las mudas hacia los siguientes instares larvales, L4, L5, y alcanzan el estadio adulto en un periodo prepatente de aproximadamente 4 a 5 semanas. Ese tipo de migración traqueal sucede fundamentalmente en animales jóvenes, por lo cual son estos animales los que desarrollan la mayor cantidad de parásitos adultos a nivel de su tracto intestinal. En el caso de animales con más de 6 meses de edad, el proceso migratorio es somático, es decir, una vez ingeridas las formas infectivas, se sucede todo este proceso de migración hepática hasta llegar al corazón y posteriormente las larvas son diseminadas en distintos tejidos de ese hospedador. Allí permanecen en estado de quiescencia, es decir, en estado de reposo, y pueden permanecer allí durante años. ¿Y cuál es la importancia de estas larvas durmientes a nivel de los distintos tejidos? Que en el momento de la gestación, esas larvas que están durmientes, cerca del tercio final de la gestación, aproximadamente entre el día 42 y 45, por distintos componentes hormonales e inmunológicos que caracterizan, en este caso a la perra en estado de gestación, esas larvas se activan. Y una vez activadas, en el caso particular de Toxocara canis, esas larvas son capaces de tomar nuevamente la circulación sanguínea e infectar a los fetos que están allí en formación. De forma tal que cuando los cachorros nacen, están ya infectados con Toxocara. Esas larvas se mantienen a nivel de hígado y en el momento del nacimiento realizan o completan el proceso de migración traqueal, llegando al intestino y desarrollándose en individuos adultos. Ese proceso de transmisión vertical prenatal de la madre a sus fetos es altísimamente eficiente y garantiza la contaminación y por tanto la transmisión y la perpetuidad de las infecciones por Toxocara canis en este caso en toda la descendencia, y es una forma extremadamente eficiente de transmisión. Y por si fuera poco, Toxocara canis también puede transmitirse por la vía lactogénica, es decir, la vía transmamaria. Una vez que los cachorros han nacido, esas larvas que se activaron en ese tercio final de la gestación pasan a la glándula mamaria y desde allí, a través de la leche, son pasadas a los cachorros. Por lo tanto, la transmisión vertical puede ser a nivel prenatal o a nivel transmamario. Dos mecanismos de transmisión altísimamente eficaces y que son los encargados de garantizar prácticamente la infección de todas las progenies
y por lo tanto responsables de la altísima prevalencia de las infecciones por toxocara en el caso de los caninos. De hecho, la transmisión prenatal es responsable por aproximadamente el 95% de la transmisión de toxocara en el caso de los perros. Importante resaltar que en el caso de los gatos la principal vía de infección es la vía transmamaria o lactogénica, no estando descrita la transmisión transplacentaria en el caso de la infección por Toxocara cati. También juega un papel importante la predación debido a los hábitos naturales de los felinos. En este caso, la infección se daría tras la ingestión de larvas enquistadas en los tejidos de esos hospedadores paraténicos. Algunos trabajos muestran que esta transmisión transmamaria tiene una especie de pico de excreción de larvas aproximadamente a la segunda semana posparto, es decir, en la segunda semana de lactación. De esta manera, y resumiendo las vías de transmisión de las especies del género Toxocara, particularmente Toxocara canis y Toxocara cati, que son las especies que estamos considerando, serían la ingestión de huevos con la forma infectiva larvaria L2 a nivel del mismo, sería la ingestión de larvas enquistadas a nivel de los tejidos de los hospedadores paraténicos y tendríamos la transmisión vertical, sea a través de la forma prenatal, también denominada de transplacentaria, o sea a través de la vía transmamaria o lactogénica. ¿Y cómo es que estos parásitos generan daño en el hospedador canino o felino? En primer lugar, por una vía mecánica, es decir, son parásitos que pueden llegar a alcanzar hasta 12 centímetros de longitud en el caso de las hembras y hasta 5 o 6 centímetros de longitud en el caso de los machos. En caso de infecciones masivas, pudieran provocarse verdaderas obstrucciones intestinales en esos animales que pudieran conllevar inclusive a la ruptura intestinal. Un siguiente modo de acción sería la acción expoliatriz, es decir, estos parásitos se alimentan de los distintos componentes que en teoría deberían nutrir a ese perro, a ese gato, a ese hospedador. Por lo tanto, existe una competencia de los parásitos para con sus respectivos hospedadores. Siendo así, en el caso de infecciones masivas pueden desencadenarse cuadros anémicos importantes como consecuencia exactamente de esa competencia por nutrientes a nivel intestinal. Asimismo, se ha descrito una acción tóxica o alérgica asociada al proceso de migración de las larvas por los distintos tejidos o inclusive a nivel de los distintos segmentos pulmonares. De hecho, esa acción tiene un componente muy importante en el caso de las infecciones humanas, desencadenando infiltrados eosinofílicos y desencadenando la producción de cantidades importantes de inmunoglobulina E, que son exactamente las inmunoglobulinas relacionadas con los procesos alérgicos y con los procesos de infecciones parasitarias. Y por supuesto, la existencia de una acción traumática asociada a la ruptura de los capilares o a la ruptura de los alvéolos en el momento en que las larvas realizan esa migración traqueal y ellas salen del torrente sanguíneo a través de los pequeños capilares, rompen alvéolos para llegar a la luz alveolar y continuar su ciclo de migración a través de la vía traqueal hasta llegar a nivel intestinal. Y por supuesto, los signos clínicos de caninos y felinos infectados por Toxocara estarán directamente relacionados no solo con estos hábitos de localización y de alimentación de los parásitos, sino también con la carga de parásitos ingeridos, con la edad del hospedador, siendo los animales jóvenes los más susceptibles, y con las respuestas inmunológicas que ese individuo produzca o genere como consecuencia de las migraciones larvarias que se suceden durante el ciclo biológico. Por lo tanto, infecciones masivas generalmente están asociadas con dolor abdominal, con la presencia de diarrea, posible constipación o hasta ruptura intestinal en el caso de infecciones masivas, procesos pulmonares importantes con infiltración eosinofílica producto de esa migración larvaria, pérdida de peso o ganancia reducida de peso, entre otros signos inespecíficos. Y no puedo terminar este video sin considerar algunas características importantes de la toxocariasis como una zoonosis parasitaria. Y como podemos verlo en la lámina a continuación, el ser humano puede también infectarse, sea a través de la ingestión de huevos con el estadio infectivo L2 en su interior, directamente del ambiente, por lo cual esta infección es más común en individuos jóvenes, en niños que juegan con tierra o con arena donde pudiera haber huevos infectivos que pueden llevarse a la boca lombrices de tierra que pudieran estar con formas larvarias enquistadas en sus tejidos. Y recientemente se ha dado un auge bastante importante
a lo que es la transmisión de la toxocariasis a través de la ingestión de alimentos. Y no me estoy refiriendo solo a la ingestión de vegetales que pudieran estar contaminados con huevos infectivos, quizá porque se utilizó un agua de riego contaminada, sino también me estoy refiriendo a la ingestión de hospedadores paraténicos con larvas enquistadas en los tejidos. Y a pesar de que la cantidad de estudios en la literatura científica son bastante más limitados, actualmente hay una cantidad importante de estudios en curso donde se está evaluando hasta qué punto la ingestión de carnes mal cocidas o crudas de aves, suinos, ovinos, bovinos, entre otras especies de interés zootécnico, tienen una participación importante dentro de esta zoonosis parasitaria. En seres humanos, estas larvas ingeridas junto con carne de hospedadores paraténicos se liberan a nivel del tracto digestivo y realizan diversas migraciones, dando origen a la llamada larva migrans visceral, pero también pudiendo migrar a nivel ocular, dando origen a la larva migrans ocular, pudiendo afectar el tejido nervioso, generando la toxocariasis nerviosa o neurotoxocariasis, y lo que sería la toxocariasis o lo que es llamado de toxocariasis oculta, que es cuando ocurre un conjunto de signos inespecíficos pero que están relacionados con esas migraciones larvales, como por ejemplo un cuadro clínico parecido o similar al desarrollo de un proceso asmático, como por ejemplo un retardo cognitivo, alergias, disfunciones pulmonares, entre otras manifestaciones que se han asociado con la presencia de larvas de Toxocara. Y solo para dar un ejemplo de la relevancia de esta zoonosis parasitaria, un trabajo reciente demostró que aproximadamente 1.4 billones de personas están seropositivos a anticuerpos para Toxocara. De modo similar, un trabajo que analizó todas las publicaciones sobre presencia de anticuerpos para Toxocara entre 1980 y 2019 concluyó que aproximadamente un quinto de la población mundial presenta anticuerpos para Toxocara. Esto es casi el 20% de la población mundial. África, el sureste asiático y América del Sur fueron las regiones con la mayor cantidad de seropositividad, con 37, 34 y 28% de positividad respectivamente. América del Norte presentó aproximadamente 13% de individuos positivos y Europa un 11% de seropositividad para especies de Toxocara. Ese trabajo, basado en un estudio de metaanálisis, concluyó que en regiones de altas temperaturas, de alta precipitación, en aquellas regiones donde el índice de desarrollo humano es bajo y donde el nivel de ingreso per cápita es también bajo, esas regiones tienen una mayor probabilidad de tener casos positivos a toxocariosis desde el punto de vista serológico. Individuos jóvenes de sexo masculino que viven en áreas rurales, donde hay un contacto estrecho entre ser humano con perros, gatos, suelo, donde se consume agua no tratada y donde existe la costumbre de consumir carne cruda o mal cocida, tienen entonces una mayor predisposición a altos niveles de anticuerpos para Toxocara en estos casos. Por lo tanto, y desde un punto de vista del abordaje de salud única, es importante prevenir, es importante recalcar a esos tutores de mascotas sobre la importancia de esta parasitosis, no solo para su mascota, sino por el bienestar de toda la sociedad. Y algunas medidas para tratar de reducir esa realidad, para tratar de ir cambiando esa realidad, incluyen reducir el contacto de niños con arenas, con parques donde pudieran haber suelos contaminados con huevos de Toxocara, concientizar a esos tutores de mascotas sobre la importancia del problema y garantizar planes de desparasitación periódicos y efectivos en esa mascota a fin de reducir la contaminación de los suelos, resaltarles la importancia de la recolección de las heces de su mascota una vez que ellas han defecado a nivel del parque o a nivel de la calle o donde sea que ellas realicen el proceso de defecación, evitar el consumo de carne o de vísceras mal cocidas, el lavado meticuloso de los vegetales antes de ser ingeridos, participar en campañas de concientización, inclusive con el personal médico, con la finalidad de
mostrarles la importancia y la alta prevalencia de esta parasitosis, de forma tal que ellos la incluyan dentro de sus diagnósticos diferenciales para que esos niños mayoritariamente afectados puedan recibir un tratamiento adecuado y evitar el desarrollo de formas de neurotoxocariasis o el desarrollo de toxocariasis oculta, esos problemas de desarrollo cognitivo, esos problemas de alergias pulmonares o de cuadros similares a asma, pueden ser debido a infecciones por larvas de Toxocara, y es importante que los médicos lo tomen en cuenta, particularmente en aquellas regiones más desfavorecidas o con aquellas condiciones que acabamos de mencionar están como factores de riesgo de la presencia de infecciones o de la presencia de títulos altos de anticuerpos contra Toxocara. Y por supuesto reducir las cantidades de perros o de gatos callejeros, así como aplicar los respectivos tratamientos a los mismos para reducir la contaminación ambiental. Un hecho concreto es que el calentamiento global, la urbanización, más la urbanización desordenada que lleva a la construcción de barrios marginales donde no hay los servicios básicos adecuados, el incremento en la movilidad de mascotas entre diferentes países o entre diferentes continentes, inclusive en conjunto con la migración humana, y la pobreza que parece incrementarse cada día más, son factores que nos indican que si bien hoy en día ya la toxocariasis es un problema serio desde el punto de vista de salud pública, en un futuro próximo este problema puede tomar dimensiones desconocidas, dimensiones sumamente altas que requieren que nos preparemos y que empecemos desde ya a tomar las medidas necesarias para evitar la progresión del mismo. Y si este video te pareció interesante, no te pierdas el video de la semana próxima, donde vamos a hablar sobre anquilostomiasis, otra zoonosis parasitaria de un interés máximo, de forma similar a lo que acabamos de ver con la toxocariasis. Comparte el video entre la mayor cantidad de personas posibles, tutores de mascotas, médicos veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria, para que entre todos podamos hacer posible el establecimiento de una salud única y podamos controlar la toxocariosis, podamos controlar la anquilostomiasis, entre otras zoonosis parasitarias de interés. Inscríbete en el canal, dale like y déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video.